¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Perú Reporte. Iniciamos una nueva semana. Compartimos la mesa de conducción con Violeta González. Muy buenos días, Violeta. ¿Qué tal, Rolando? Buen día. Semana complicada para el gobierno. Está por debajo de la aprobación que tenía Alan García y Ollantumala. 12%. Ha perdido 12 puntos que se suman a los 8 anteriores, son 20 puntos. Los que ha perdido está en 52%, Pedro Pablo Kuczynski, a los 100 días, donde Ollantumala tenía 56 y Alan García tenía 57. ¿Qué te parece? Es que no solamente es el hecho de tener un equipo técnico trabajando con él, ¿no? Sino acá también hay que ver el tema de capacidades. Y en estos días se está demostrando que en el tema de capacidades, pues, no está sucediendo nada. Le está faltando reflejos. Le está faltando reflejos. Precisamente ayer estuvo el presidente con el ministro viendo las nuevas flotas de los autos. Y que lamentablemente... Y uno de los autos se volteó. Sí, no solamente se volteó, sino que esto es un indicador de algo que dijeron varios analistas políticos. Cuidado que son autos, son patrulleros que no han sido construidos para ser patrulleros. Y ahora la Contraloría había hecho una observación con respecto a esta y cosas que se van a venir más adelante. Creo que se está tratando de tapar el sol con un dedo y cuando eso sucede en política, tarde o temprano el costo social es mucho más caro. Ojalá que no sea así porque se están cobrando vidas, tal vez poniendo en riesgo a los policías, haciendo persecuciones en automóviles que no están preparados para ser patrulleros. Y que, bueno, que recién van a empezar. Y que recién veamos qué va a suceder en los próximos días. Horas después ya se han visto estos resultados. Exactamente. Vamos a empezar la semana, Violeta, conversando con el doctor Gonzalo García Núñez sobre este nombramiento del directorio del BCR. El exdirector, ¿no? Él ha sido exdirector del BCR durante 5 años y, bueno, en algunos escenarios hay una defensa que se hace a los nuevos integrantes del directorio diciendo, pero Gonzalo García también era ingeniero. Pero cuidado que no solamente es ingeniero, él es economista, ha estudiado en Francia y mucho de esto nos lo va a contar en esta entrevista. Así es. Entonces, ¿vamos con la entrevista? Sí, vamos a una pausa comercial y volvemos con Gonzalo García Núñez aquí en Perú Reporte. Regresamos. Empezamos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen se... En algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Continuamos en Perú Reporte y, bueno, definitivamente en estos últimos días, con el nombramiento de los 3 miembros del directorio del BCR, han surgido varios cuestionamientos. Por esa razón y por diversos temas de coyuntura, vamos a conversar con el ingeniero y doctor Gonzalo García Núñez, quien también justamente durante 5 años fue director del Banco Central de Reserva. Doctor Gonzalo García Núñez, bienvenido a Perú Reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, Rolando. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. En principio, para que el común de la gente entienda, ¿cuál es la función, la competencia del BCR? Bueno, la primera y principal es la emisión de la moneda. Uno lleva al Banco Central en el bolsillo, porque las monedas, los billetes, son emitidos por el banco. La segunda gran cuestión en una economía bimonetaria, dólar-soles,
es el control del tipo de cambio, o sea, los dólares, que también en el caso del Perú circulan por las calles, bancos, los contratos, es parte de la cotidianidad. La tercera y fundamental en mi opinión, es dirigir el crédito. El crédito a las empresas, a la gente, en la tarjeta de consumo de uno, la tasa de interés viene desde el Banco Central como origen, luego va siendo procesada por los bancos. Tiene tareas de información financiera. Los datos que se presentan son muy importantes y deben ser neutrales. Por eso la discusión reciente entre el ex ministro de Economía y el actual ministro de Economía sobre la calidad de los datos que permiten explicar el déficit fiscal, por ejemplo, provienen de discusiones sobre la cifra del Banco Central. Finalmente tiene una representación internacional, son 60.000 millones de dólares o algo más, que se colocan en bancos de todo el planeta. Entonces hay que ser extraordinariamente responsables en el manejo ordenado y prolijo de esas divisas que son de todos los peruanos. Es evidente la importancia para el manejo económico del país del BCR. Las competencias en el caso de la profesión de los miembros del directorio que está en cuestionamiento. Yo, por ejemplo, escucho que algunos frentes políticos han argumentado como elementos de defensa, mencionarlo usted, pero Gonzalo García Núñez también es ingeniero. Sí, pero usted no solamente es ingeniero, tiene también otra profesión. Entonces, cuando se habla de un Rafael Rey que dice me voy a poner a estudiar, cuando se habla de alguien que no es economista, ¿ese es un argumento valedero para descalificarlo como miembro del BCR? De ninguna manera, claro, pero veamos los reales antecedentes. Para ejercer la profesión de ingeniero hay que ser ingeniero colegiado. Mi caso soy el 82-81, 1969. Voy a cumplir pronto 50 años de colegiado. He sido decano nacional del Colegio de Ingenieros, por tanto, hay ingenieros y ingenieros. Hay los colegiados, los que no son colegiados, Claro. los que han ejercido la profesión o los que nunca han ejercido. Primera distinción. Por ejemplo, Alberto Benavides de la Quintana es un reconocido ingeniero que desempeñó funciones muy importantes en el Banco Central y también fue un empresario y es un empresario de primer nivel. En mi caso, yo estudié economía en Francia. Tuve como profesor de política monetaria al secretario del Tesoro francés Jacques de la Rosière, que también me dirigió una nota de investigación junto con el que ahora es ex presidente del Banco Central de Uruguay y con un distinguido miembro del Banco de Francia sobre el sistema monetario europeo. Trabajamos con él y con otros especialistas como mi director de tesis, que fue el maestro Gerardo Berniz, especialista en modelos matemáticos aplicados a la economía. Dirigía lo que se llama el Instituto de Ciencias Económicas y Matemáticas Aplicadas. Al terminar mi tesis y al terminar mis estudios de doctorado en economía, vine al Perú y por concurso público y abierto ingresé a enseñar economía a la Universidad Nacional de Ingeniería. Como ustedes saben, la UNI es un centro de alta exigencia profesional. Yo vengo de la UNI, soy graduado de la UNI, y de tal manera que hice mi carrera hasta profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y ejercí distintos actos de consultoría económica de importancia para mí, muy sugerente, en el caso de mis consultorías con los organismos internacionales, fundamentalmente con las Naciones Unidas y otros organismos. Por eso me invitaron a ejercer la Cátedra de las Américas en Francia. Con esos antecedentes participé en el examen que me hizo la Comisión de Economía del Congreso. Y esta me propuso en la terna que ellos elevaron al Pleno del Congreso como el primer candidato. Fui votado, saqué 81 de los 93 miembros presentes. De tal manera de que pasé por todos los filtros que hacen que los requisitos de la ley orgánica, en el artículo número 11 de la ley orgánica del Banco Central, que son exigentes, sean cumplidos rigurosamente. Luego he desempeñado otras funciones, por cierto. ¿Usted reemplazó a Richard Webb en el BCR? No,
yo reemplacé al directorio, a los miembros del directorio anterior, que participaron algunos ingenieros, también muy importante. Así que este argumento, si bien es aplicable a quienes solamente tienen esa especialidad y pudiera ser eventualmente como la declaración que ha hecho uno de los candidatos o ahora miembros del Banco Central de que va a aprender, es que en el bolsillo de la gente nadie quiere hacer experimentos, nadie se deja meter la mano al bolsillo. Y creo que esto es importante para poder determinar si se cumple o no con la ley orgánica. Usted estuvo 5 años como Sí. director del BCR, dentro prácticamente los 5 años de un gobierno. ¿Sí? Velarde 2001. ya está entrando al tercer gobierno como director del BCR. ¿Esto Sí. es bueno, es saludable? Bueno, es conveniente que haya una renovación periódica y yo recuerdo haber propuesto a Julio Velarde como candidato al FLAR, al Fondo Latinoamericano. El directorio me encargó que coordinara a los países de la región andina para conseguir que él fuera elegido al Fondo Latinoamericano. Y estuvo fuera del director del banco durante el periodo que ejerció en el FLAR. Entonces, no son efectivamente los 10 años, un poco menos, pero creo que es necesario que con las innovaciones que a nivel mundial hay en materia de política monetaria, se renueve periódicamente la dirección del banco. Esto es además indispensable porque hay un factor de credibilidad pública. Entonces, presentarse con las credenciales de estos 3 últimos que han sido propuestos y seguir manejando el banco me parece una situación sumamente contradictoria. Klimper, doctor. ¿Perdón? Klimper. El caso del señor Klimper, él es secretario actuante, secretario político del partido gobierno. Pero yo creo que hay un problema más complejo. La DEA, que es el organismo norteamericano encargado del tema de las drogas, detectó que había un señor de apellido Ramírez que estaba vinculado al lavado de activos, ¿no?, de esa naturaleza. Luego hemos descubierto que el defensor aquí en Lima y en acto público de los actos del señor Ramírez era el señor Klimper. Se ha abierto una acusación de carácter fiscal y está en proceso. Es evidente que a ningún banco central en el mundo le convendría que la DEA de repente extienda su brazo y extraiga del director del Banco Central a alguien porque está vinculado a ese tipo de negocios. Destrozaría la credibilidad del banco. Por tanto, me parece inconveniente que con esos antecedentes participe de las decisiones de una institución de tal importancia. Y PPK diciendo en algún momento un ligero cuestionamiento a la participación de Klimper y después diciendo que es una persona que ya ocupó el cargo y cambiando esto no le hace nada bien tampoco a la popularidad del presidente, ¿no? Yo creo que las fuentes de información del recientemente electo presidente son contradictorias, porque lo hacen decir un día una cosa y el día siguiente una distinta y a veces opuesta. Pero creo que él ha dicho claramente que no son de la línea del Ejecutivo. Por tanto, lo que convendría es que con ese criterio buscar una salida que sea armoniosa para que se renueve realmente el directorio sin que existan observaciones del público. A mí me preocupa que el martes 8, mañana, ha sido convocada una gran marcha para expresar que no debe haber repartija en el Banco Central. Y yo creo que es legítimo el derecho de los jóvenes. Es democrático, ¿no? Y democrático de expresarse. Pero en general, para el funcionamiento de una institución como el banco, esto le resta credibilidad. Ser cuestionado es algo que no conviene a la política pública. Y creo yo que históricamente es el peor cuestionamiento el hecho de salir con la gente y los jóvenes a las calles protestando para el BCR, digo. Sin duda. Nunca ha habido en la experiencia reciente un cuestionamiento de esa envergadura al Banco Central, salvo tal vez, hay que recordar el caso del BCCI, el caso en los cuales las reservas del Perú salieron por un cauce inadecuado a Panamá, donde se jugaron en un banco de pakistaní y que fue luego descubierto que era un banco
trucho. Pero digamos que el rechazo y el repudio fue básicamente mediático, fue periodístico, Fue seguramente en ese tiempo, en los años 87, 88. no necesariamente con la gente en las calles. No, pero esta vez sí la cosa es más complicada porque va a haber gente en las calles y particularmente más complicada aún porque son jóvenes, que son portadores de futuro. Yo veía en las redes sociales, ahora que tocamos el tema de PPK, algo que me sorprendía y que creo yo que nadie imaginaría en el mes de julio, por ejemplo. Hay gente que está diciendo que extraña a Ollantumala, lo cual me parece una exageración, pero es un indicador de que PPK está perdiendo popularidad de una manera bastante vertiginosa, bastante fuerte, ¿no? Sí. En estos momentos, PPK, según las encuestas, tiene menos popularidad que la que tenía a los 100 días Alan García o Ollantumala. Bueno, acaba de salir una encuesta de una conocida encuestadora que lo hace perder 20 puntos en un plazo de 100 días, lo cual efectivamente es una erosión sumamente grave. Y eso debería ayudarlo a pensar de que la gente no quiere necesariamente ver que reaparezcan los viejos fantasmas del periodo más duro de la dictadura del fujimorismo. Por ejemplo, que regrese el quien le pagó la indemnización al señor Montesinos y que fugara, como todo el mundo recuerda, a Venezuela y después lo regresaran. Esto es un signo inequívoco que aquí hay algo más que una búsqueda de encuentro con todas las fuerzas políticas. Que en la SUNAT se haya entregado al brazo derecho del ex primer ministro del fujimorismo, el señor Yoshiyama, que ingresen en la gran mayoría de los sectores personajes que han estado comprometidos con los actos que en algunos casos son tan graves como penales y por eso purgan condenas, asesores en el Ministerio de Salud que han estado directamente vinculados a actos de corrupción. Son errores demasiado evidentes, pero ¿cuál es la lectura de esto? ¿Es un PPK empeñado en palabra y en hecho con el fujimorismo? ¿Por qué está pasando? Bueno, esto no son casualidades. No, ya parece, como dice César Gildemann en un reportaje en su diario, que habría un propósito político de encontrar una solución de cogobierno, pero por eso no ha votado la población ha votado in extremis para evitar justamente eso, en cuya circunstancia le está diciendo al presidente de la República con su desafecto, esta pérdida de 20 puntos, le está diciendo que regrese al cauce por el cual usted fue elegido. ¿Y por qué se adhería PPK a un cogobierno? ¿Por la mayoría en el Congreso? Parece que hay una suerte de... se habla de una dictadura parlamentaria, en los cuales por ejemplo, en materia tributaria recientemente se le ha prácticamente impuesto un régimen tributario para un tipo de empresas. Entonces ante esa expresión de poder cedería de manera evidentemente pues con poca fortaleza, debemos llamarlo así, ¿no? Casi para terminar, doctor, el gabinete Zavala se veía con mucho optimismo, un gabinete formado, decían, una mixtura de técnicos, políticos. Sin embargo, hay muchas voces que todavía no salen al frente o salen de manera muy dubitativa. ¿Cómo ve el gabinete Zavala a los 100 días? Se está armando ese gabinete. Yo tengo la impresión, la experiencia directiva, que se requiere pues de tener un equipo sincronizado, fino, con capacidad de intervención en todo el país. ¿Tiene esas características? Por eso digo que se está armando. En algunos casos es evidente que todavía no sabemos qué piensan los propios ministros, pero no solamente qué piensan, sino qué hacen. Y ya hay algunos elementos negativos como estos fallecimientos en conflictos locales o el grave de un balazo en la cabeza a un comunero en Bambas, con los cuales se reconstituye un cuadro de conflictos innecesarios. Ahora, por estas épocas, yo recuerdo en el gobierno de Ollantumala, recuerdo que en Andahuaylas estaba Cayo y Herrera Descalzi, que en Cajamarca estaba Lerner, que Cayo estaba en Cajamarca. Bueno, habían diferentes frentes con ministros, que Valdés estaba en Huaraz. Los ministros estaban poniendo el pecho por los conflictos sociales, y acá uno escucha y ve a Mercedes Arauz y a Basombrío decir, no, los ministros no van a ir. A un ministro de Energía y Minas anunciaba en radioprogramas, está camino al conflicto, y sale por teléfono diciendo, no vamos a ir porque acabamos de enterarnos que no vamos a solucionar nada. Entonces, ¿le está faltando reflejos?
Creo que hay un problema de diferenciación de la responsabilidad política. Normalmente el presidente del Consejo de Ministros asume el balance político y deja que los ministros expresen los balances técnico-políticos. ¿Qué ocurre en esta etapa? Quien asume la responsabilidad política es el presidente. Quien está en el frente político pone el pecho es el presidente. Y más bien vemos un apagado presidente del Consejo de Ministros y prácticamente silenciosos ministros que son los que deberían dar la batalla política. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer un ajuste que seguramente los asesores del presidente, los de la verdad, Máximo Sarromán y Felipe Ortiz Ceballos, ambos ingenieros, ayuden al presidente en el sentido de darle consejo para que este ajuste se produzca y que el frente político sea el responsable, también el partido de gobierno, en los cuales tienen un grupo parlamentario que debería estar más presente en el debate general. Yo creo que ahí hay una etapa en que la adaptación de los respectivos responsables a sus funciones está demorando mucho. Doctor García Núñez, una última pregunta. ¿Es bueno, todo tiene precio en esta vida, es bueno que hayan asesores ad honorem? Mire, basta sentarse en el Palacio de Gobierno, mover la ceja izquierda y eso puede significar cualquier cosa que es un gesto de cualquier naturaleza. O sea, ad honorem es una expresión que no percibe salario directo. Claro. Pero evidentemente en cuota de prestigio, de poder y de potenciales implicancias en decisiones es de altísimo valor. Claro, la importancia está clarísima, Sí. pero el hecho de que alguien se siente y no perciba un centavo del Estado y sea asesor presidencial, no hay una dicotomía ahí, ¿no? Él es funcionario público, pero no lo es, él está cercano del poder, tiene cierta cuota de poder, pero a la vez no hay ningún compromiso, digamos, de contrato económico. A eso es lo que voy. Yo creo que hay que distinguir dos tipos, el consejero y el asesor. El asesor debe estar en los ministerios, asesorando con los ministros. El consejero del presidente o los consejeros, el que hace, por ejemplo, un papel, escribe un discurso, el que formula un criterio de política pública, es gente muy experimentada, muy reconocida y que sean realmente vinculados al presidente de la República. En ese sentido, si el presidente ha adoptado que 2 serán sus consejeros directos, ad honorem, con esta función claramente definida, yo creo que tiene la libertad de designar a quien le parezca. Pero lo que habría que aclararle a la gente, cuáles son las funciones que él está trasladando, no delegando, trasladando para mejor consejo a sus consejeros especializados. ¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto estar unida? Bueno, está muy unida hasta donde puede. Por ejemplo, en este momento el partido Fuerza Social, Ciudadano por el Cambio, los partidos de la CGTP y de SUTEP, del PC, la gente de Voz Socialista, los jóvenes de los colectivos, están formando un gran bloque. Ahora, al otro lado, los nuevos que están interviniendo en política por la izquierda, la gente de Tierra y Libertad y los grupos del Partido Socialista, pequeños, estos nuevos grupos están demostrando que todavía le falta recorrer un camino. Porque fuerza que el Congreso tiene. Renovación de cuadros políticos existen. Hay 3 mujeres jóvenes que están sacando al Frente Amplio en el Congreso de la República. Hay 20 curules. O sea, la fuerza que han conseguido en estos últimos procesos es evidente, pero les cuesta mucho cohesionarse. Sí, sobre todo los nuevos. Los nuevos todavía no conocen las reglas básicas. ¿Esto es natural? Sí, yo creo que es un proceso que ellos tendrán que pasar por esas experiencias. Ahora, por ejemplo, se les ha partido el Frente Amplio en términos políticos. Tierra y Libertad ha asumido el Frente Amplio, esos son los que legalmente que tienen la inscripción. El otro grupo de activistas está llamando a firmas para constituir un bloque. Entonces, estos movimientos indican que ha faltado un poco de muñeca en ese manejo. Yo recomendaría vivamente que desde la perspectiva de las otras fuerzas de la izquierda que han votado igualmente por este resultado, que se constituya un bloque que tenga inscripción
y que participe en alianza o no con los otros grupos y que se avance, como lo hace además cualquier fuerza política, sea de centro o de derecha. Bien, doctor, le agradecemos mucho su presencia aquí en Perú Reporte. Su opinión siempre va a ser importante, así que ojalá que pronto podamos tenerlo de nuevo por aquí. Muy bien, Rolando, muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí con más en Perú Reporte. Ya volvemos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella y que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen se... En algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Punto final a la edición de Perú Reporte. Permiso.